de esto, familias, y comprendemos, y luego tenemos fe en lo que hizo, tiene un efecto transformador en nuestro pasado, presente y futuro. ¿Por qué el pasado? Porque Cristo nos redime, nos perdona, y cuando nos perdona, Él cancela maldiciones, y el curso que lleva nuestra vida por las decisiones que tomamos es detenido, es interrumpido ese curso por la obra de Cristo en la cruz. Por eso cambia nuestro pasado. Nadie en el mundo, en el universo puede cambiar el pasado, ni nosotros nuestro propio pasado, pero Cristo lo puede cambiar, porque el pasado tiene una fuerza hacia el futuro, el presente y el futuro. Y si nosotros no despertamos cada mañana con la intención de cambiar el pasado a través de trabajar en nuestro presente, por supuesto, el pasado se va a convertir en nuestro futuro. Por eso Cristo cambia lo que hicimos en el pasado. También Cristo cambia lo que hemos hecho en el presente. Y Cristo cambia como resultado lo que sucederá en el futuro. Yo estoy seguro, no me queda la menor duda, 100%, que si Cristo no hubiera alcanzado nuestras vidas en mi familia, yo creo en lo personal, lo más seguro es que yo estuviera muerto. Eso para mí es casi definitivo, porque durante el proceso me libró de la muerte. Entonces, si no hubiera entregado mi vida a Cristo, yo creo que hubiera muerto, muy joven. Y por eso creo que ha cambiado mi futuro, mi destino, el de nuestra familia, la obra de Cristo en la cruz. Y mira, les voy a dar un ejemplo de lo que hemos estado aprendiendo. No vamos a enseñar todo a detalle de esto porque ya ha sido enseñado en otras ocasiones. Lo hemos aprendido en los estudios bíblicos que están tomando entre semana, que se están compartiendo en 3 lugares diferentes también, que se llaman misiones. Y solo voy a dar una ilustración. A ver, mi modelo va a ayudarme. Vente, hijo, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que representa la cruz, ¿verdad? Tenemos una cruz. ¿Qué es parte de lo que sucedió en la cruz? Parte, porque hay varias cosas más. Sí, nosotros en nuestra vida humana, la naturaleza humana, cargábamos, por ejemplo, aquí dice con la muerte. La muerte, ¿por qué? Porque cuando todos hemos pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero Cristo murió en la cruz para que yo no tenga que morir de la misma forma por causa de mis pecados. Eso es algo muy importante. Todos vamos a morir en algún momento de nuestra vida, porque nuestra vida se gasta, se agota. Entregaremos el espíritu, pero en Cristo es un proceso nada más de transformación. Vamos a morir, que Pablo el apóstol le llama dormir, y luego resucitar. Pero no tendremos que vivir el proceso de morir con juicio por nuestros pecados. Es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cristo tomó, ahora sí, hijo, por favor, cuelga en el centro. Cristo toma la muerte que merecíamos todos los seres humanos por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús? Nos da la vida que había en Él, porque Él no debió morir. Él es la vida, y Él era inocente. Él no cometió pecado, pero la vida que había en Él, la vida de no poder morir porque no tenía pecado, no sé si espero estarme expresando. Entonces, él tenía vida, en Él no había muerte. Entonces, esa vida que había en Él y que en Él no hay muerte, nos la da a nosotros. ¿A dónde lo quieres colgar? Ok. Entonces, ahora nosotros tenemos la vida de Cristo, que es la vida, y no perderemos la vida, porque desde ahora ya cuenta la vida eterna. Luego Cristo toma entonces nuestra vergüenza, la vergüenza por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, la vergüenza que es el ser juzgados. Cristo fue avergonzado. Todo esto que les estoy diciendo viene en la Biblia, pasajes bíblicos, y que estamos aprendiendo. Él fue avergonzado en la forma en que fue Él expuesto
como un criminal, fue juzgado como un pecador, fue juzgado como una persona mala. Nosotros vemos las películas, leemos la Biblia y nuestros ojos no lo ven así, porque nosotros ya nacimos y crecimos en la cultura de la fe, entendiendo que Cristo Jesús era el Señor. Pero los que en esa época no lo conocían, no sabían, lo miraban, ¿qué habrá hecho ese hombre para morir de esa manera, de ser de los peores delincuentes? Él murió avergonzado, murió como una persona culpable. Entonces, él toma él se hace avergonzado y él nos da su gloria. La Biblia dice que nos glorificó, nos da de su gloria. La Biblia, por ejemplo, Adán y Eva estaban cubiertos de vestiduras de luz y de gloria antes de la caída del pecado. Pues así Dios nos restituye en una vestidura de luz y gloria. Dios nos ve así. Luego Él toma la maldición. Hay maldiciones generacionales, hay maldiciones que vienen sobre nosotros por nuestros abuelos, antepasados, maldiciones por malas decisiones, por pecado, maldiciones nuestras por nuestras malas decisiones. Son maldiciones. A veces hay personas que maldicen con su boca, declaran maldiciones, ojalá te mueras, y dicen cada palabra, son maldiciones. Cristo toma las maldiciones, que es causa del pecado, y nos da su bendición en lugar. Entonces, nosotros en la vida cristiana, hay esto en nosotros, vea la diferencia, cómo éramos, cómo estamos. Luego Cristo toma, dice la Biblia, nuestras enfermedades y las lleva Él. Dice Isaías 53, Salmo 22, que Cristo tomó nuestras enfermedades. Algunos científicos en salud creen que en Cristo cayeron sobre Él más de 100 enfermedades físicas que Él sufrió desde que lo flagelaron hasta que murió por 6 horas. Y describen, ¿verdad?, las enfermedades que pudo haber padecido. Cristo tomó nuestras enfermedades, pero también las del alma, también las enfermedades de la mente, y nos da su sanidad. Él nos sana, en Cristo somos sanos. Y luego Cristo toma nuestro rechazo. Los rechazos, hay personas que fueron rechazadas desde el vientre de su madre, hay personas que han crecido y han sido rechazadas porque sus padres no supieron darles aceptación, amor, o hay personas que fueron abandonadas por su papá, o la mamá, o los dos, entonces sienten en su alma que fueron rechazados. Cristo tomó nuestro rechazo, y eso está aquí y está aquí. Y debemos permitir que esta obra de Cristo sane ese rechazo para que seamos aceptados. Cuando un hijo no se siente amado, cuidado, protegido, educado, él se siente rechazado. Y Cristo toma nuestra pobreza. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no, la riqueza no solo se mide con dinero, también Dios nos da lo suficiente y nos enseña a vivir en escasez y nos enseña a vivir en abundancia. Y nos enseña a vivir en escasez para que no estemos ni frustrados, ni amargados, ni estemos con mala actitud o con una fe ansiosa, que a veces nos puede pasar. Pero también nos enseña a vivir en abundancia para que seamos buenos administradores, dadores y seamos fieles a Dios. Él toma nuestra pobreza y nos da su riqueza. Y finalmente, con esta voy a concluir. Cristo tomó nuestro pecado. Ahora sí, hijo, ponlo aquí y esta me la dejas acá. ¿Está bien? Y muchas gracias. Un aplauso a este modelo, ¿verdad? Gracias. Bueno, saber eso, aprender eso, es lo más extraordinario que pueda haber en nuestra vida. Hablando del Evangelio, porque si lo creemos, si lo oramos, si lo declaramos, si lo trabajamos en nuestro corazón, se vuelve una convicción, se vuelve algo que está en nosotros, y poco a poco
eso va modificando nuestra vida, de modo que podamos experimentar una fe que nos da una vida de victoria y poder. Yo les exhorto, les animo, nunca nos conformemos a una vida que no sea en victoria y poder. No es posible, porque el Espíritu Santo es Dios y Él está con nosotros. No podemos tener un nivel menor. Tenemos que tener expectativas y llevar nuestra vida a ese nivel. Ahora, yo quiero centrar este tema en algo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Además, sucedió algo, otras cosas hermosas y extraordinarias, pero quiero hablar yo de una de ellas. Muere. Él, después de morir, cielo, por supuesto que dice la Biblia que bajó a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, dio testimonio, el intercambio, pero hay otra cosa. Cristo Jesús, una vez que Él muere, Él se presenta en el templo. La Biblia habla de un templo que hay en el cielo, un tabernáculo celestial. Y Cristo entra a ese tabernáculo y se presenta Él como la ofrenda que es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Él se presentó, Él personalmente, y entrega ya su vida una vez que Él muere. Él se entra al templo, a la parte que le llama el lugar santísimo, con su propia sangre. No con la sangre de un sacrificio de un animal como lo hacían en la época de Cristo, antes y un poco todavía después. Él entró con su propia sangre a la presencia de Dios Padre y se presentó con Dios Padre con su sangre, y la sangre de Cristo fue rociada sobre el arca de Dios que está en el cielo. Y Él cubrió, con eso Cristo justificó, redimió y perdonó en el cielo y desde el cielo, sacrificio perfecto a toda la humanidad. En el Cristo, antes de Cristo los que creían en su venida, en Cristo los que creyeron durante Cristo, y después de Cristo los que creerán hasta las generaciones que vienen. Ok, vamos a leerlo aquí y yo les hago una descripción del tabernáculo. Dice así el capítulo 8 de Hebreos, verso 1, vamos a leer al verso 5. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. ¿Ok? Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Habla de un tabernáculo, ¿ok? De un templo que levantó el Señor, aunque eso es también Cristo, su propio cuerpo es el templo, pero hay un templo físico en el cielo. Y luego dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¡Qué maravilloso! El tabernáculo que conocemos nosotros, que es una tienda, una iglesia en forma de tienda de campaña, ese es un modelo que Moisés miró en una visión del tabernáculo que está en el cielo. Y Cristo dice aquí, Él en el cielo se sentó como sumo sacerdote, es decir, el sacerdote principal, y entró en el tabernáculo. Vamos a ver, por favor, Hebreos 6, regrese al capítulo 6, 19 y 20. 6, 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo. Penetra hasta dentro del velo. Está hablando el apóstol Pablo del velo, que era una especie de puerta, ¿verdad? Un velo donde no permitía la visibilidad con claridad del lugar santísimo. Y luego dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo entra. Estamos viendo cómo esto pasó después de que Él murió. Hebreos 9 del 1 al 9, vamos adelante. Hebreos 9, capítulo ahora 9, del 1 en adelante. Dice Pablo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto de Moisés, de la ley, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Esto lo vemos en el libro del Éxodo, cuando fue construido el tabernáculo, pero Pablo cita eso. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primer parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entra, dice, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Nótese, no sin sangre, tiene que entrar con sangre. Es la sangre del sacrificio por la expiación de los pecados de los hombres, la cual obedece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Y verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es un sacrificio para expiar, para cubrir, para redimir de la ley que condenaría de muerte, pero no cambia la vida de una persona. Por eso dice Pablo, no lo puede hacer perfecto conforme a la conciencia. Verso 11, lea ahora esto al verso 12. Pero estando ya Cristo presente, fíjese, ahora, Cristo presente, la época de Cristo, el tiempo de Cristo para acá, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ni de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entró a ese templo que está en el cielo una vez que muere, como les decía, y entra con su propia sangre para darnos eterna redención. Es decir, nos redime, nos perdona y nos cancela la deuda del pecado en su sangre. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice Pablo? Si usaban a los animalitos, si usaban las cenizas, si usaban ese símbolo para santificar, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, otra vez entra en escena el Espíritu Santo, se ofreció
a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vea la diferencia. Cristo Jesús con el Espíritu Santo cambia la conciencia, a diferencia del sacrificio en la carne. Y cambiando la conciencia, cambia la conducta. Jamás un ser humano cambia desde lo externo. El cambio que un ser humano tiene es debido al nivel de conciencia que tiene. Si nosotros no estamos conscientes de cómo somos, cómo actuamos, jamás podremos hacer cambios, porque estamos en lo superficial. Nunca. Todo se cambia desde la profundidad de la conciencia, cuando uno entra en conciencia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de Cristo. Por eso se llama espíritu de regeneración, porque nos regenera. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y versículo 24. Para terminar este capítulo, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, humano, hecho de hombre, figura del verdadero, sino en donde entró Cristo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué maravilla! Cuando uno lee esto, da escalofrío. Cristo se presenta. ¡Qué escena! Imagínese cuando vea de hoy en adelante la escena en las películas o lo lea en la Biblia y vea que Cristo muere, consumado es, y Cristo muere, entrega el Espíritu y hay un terremoto y todo se llena de oscuridad y Dios empieza a manifestar al hombre su existencia, su presencia, su descontento por la muerte de su Hijo, pero al mismo tiempo esa fuerza de la presencia de Dios, y Cristo va al sepulcro. Pensemos, mientras no lo veíamos, Él estaba en el cielo presentando su sangre ante Dios Padre y rociándola en el tabernáculo celestial. Imagínense los ángeles afuera, el mismo Padre. ¿Qué escena? Por toda la humanidad. Eso es lo que pasaba mientras Cristo había muerto. Ahora, segundo asunto que tratamos, ¿cuál fue uno de los propósitos principales de la obra de Cristo? Que es evidente, lo entendemos, pero vamos a leerlo en la Biblia. Lo que hizo además es esta palabra que no pusimos todavía, que le dije a Abraham ayer, Cristo toma el pecado. El pecado, dice la Biblia, de la humanidad se cargó sobre Él y fue juzgado y murió como un pecador, pero no lo era. Y nos da su justificación. Él nos da su justificación. Entonces, ahora nosotros somos justificados, y es lo que deseo explicarles, para que podamos entender un poco más, con más claridad, qué significa, qué alcance tiene el que seamos justificados. ¿Qué significa esa palabra? Justificados por su sangre. Si no entendemos los significados, los conceptos, si no los podemos asimilar, ¿cómo podemos aprovecharlos? ¿Cómo podemos sacarle provecho? Es como vivir en una cárcel y tener la llave de la puerta de la cárcel en la bolsa. Nosotros tenemos la oportunidad de la llave y abrir la celda y salir. ¿Y cuál es esa llave? El conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que Satanás nos quiere velar. Por eso Apocalipsis lo describe como el acusador, porque siempre está acusando
para quitarnos esa autoridad, esa libertad, esa confianza y dejarnos en la cárcel. Porque obvio, un acusado está en prisión, pero cuando ya no hay por qué estar en la prisión, entonces tenemos la llave para salir de esa prisión. Dice Hebreos 8:12, ahí mismo regrese al capítulo 8, verso 12. Porque seré, dice Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire esa respuesta. ¿Esta por qué? Obedece a una pregunta, ¿me explico? La palabra porque seré obedece a una pregunta de conciencia. ¿Cómo nos justifica? ¿Cómo nos redime? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nuestras injusticias como amigos, injusticias como hermanos, injusticias como cónyuges, nuestras injusticias. Él será propicio. Y lógico, el pecado es injusto, es una injusticia. Yo seré propicio. ¿Qué significa propicio, hermanos? La palabra propicio también se deriva de la palabra propiciatorio. ¿Y qué es propiciatorio? Bueno, propiciatorio es una tapa. Sí, como lo escucho, una tapa. Una tapa. En el tabernáculo había un arca que Dios pidió a Moisés que hicieran de oro puro macizo, a martillo, oro puro. Y ahí dentro iban a venir las tablas de la ley, los mandamientos de Dios que nos juzgan y nos condenan. Ese iba a estar dentro del lugar santísimo y Dios le dice a Moisés, hagan una tapa, pero Dios no usó la palabra tapa, usó la palabra hagan un propiciatorio, que es una tapa en la traducción castellana. Y ponen la tapa, ponen el propiciatorio encima del arca para que la ley esté cubierta con la tapa. Y el sacerdote, cuando entre al tabernáculo y entre al lugar santísimo, la ley no lo señale y lo mate, le quite la vida por imperfecto, porque la ley es perfecta y juzga al imperfecto, le quita la vida, por cuanto todos pecaron. Así era de poderosa la presencia de Dios en ese lugar. Por eso murieron los hijos de Aarón, porque entraron al lugar santísimo a ofrecer ellos incienso sin sangre. Solo entraron a interceder. ¿Y qué dice Hebreos? Entra el sacerdote sumo, el sumo sacerdote, no los sacerdotes. Entran aquí una vez al año y viene con sangre. ¿Por qué tiene que venir con sangre el sacerdote? Porque ya se hizo la expiación por los pecados. Entonces ya entra el sacerdote bajo la cobertura de la sangre y entra, y aparte de eso está el arca con la tapa para que la ley no lo juzgue. ¿Y qué va a hacer el sacerdote? Agarra sangre y le pone la sangre a la tapa, hágame favor, ahí arriba. Y eso era la cobertura celestial, eso hizo Cristo. Entran los hijos de Aarón sin sangre y mueren, aun con todo y tapa, porque entraron a un lugar donde solo se entraba con sangre. Y Cristo entró, dice la Biblia, lo leímos en Hebreos 8:9, con su propia sangre, sangre perfecta. Entonces, aquí dice, yo seré propiciación. En otras palabras, yo seré la cobertura, yo seré la tapa, lo que tapará nuestro pecado, lo tapo, dice Cristo, yo seré la tapa, tapo tu pecado a los ojos de la perfecta ley de Dios. Por lo tanto, los ojos de la perfecta ley de Dios, que nos consumiría por su santidad y nosotros por nuestra imperfección, no lo hace. Por la tapa, por la propiciación, por Cristo que dijo, yo seré la propiciación, seré la tapa, y nunca más me acordaré. Eso es increíble, maravilloso. Cristo nos enseña el perdón, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar ese tipo de perdón, hermanos, sobre todo padres e hijos, y luego entre cónyuges. Yo te perdono y no me acordaré más de tu falla. Pero somos
somos muy buenos para recordarlo, ¿verdad? Cuando estamos enojados. Tenemos que practicar el perdón. Filipenses 2:5. Yo sé que no es fácil, pero no hablamos de que lo hagamos porque sea fácil, sino porque es la forma que sabia y sana de hacerlo. Yo te perdono y nunca más me acordaré de tu pecado. Y eso es lo importante. Ahora bien, Romanos 3, 23 y 25. Romanos capítulo 3, 23 y 25. Veamos esto de la justificación un poco más. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Porque pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Y verso 24, siendo justificados, fíjese, gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados gratuitamente. Para que yo reciba esta justificación, a mí me fue gratis, porque no tuve que pagar nada, no me tuve que hacer ningún sacrificio humano por causa de mis pecados, ni flagelarme, ni ninguna penitencia. Fui justificado gratuitamente, pero para Cristo no fue gratis. A Cristo le costó su vida, a un extremo de sufrimiento. Pero para mí es gratis, por su gracia. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia, su amor gratuito, un regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo la justificación es en Cristo. Fuera de Cristo no hay justificación. Y luego verso 25, a quien Dios puso como propiciación, ¿se da cuenta otra vez? Cristo fue puesto como la tapa, la cobertura, propiciación, por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los tiempos pasados, en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto. ¡Qué maravilla! Romanos ahí mismo, pero capítulo 8, verso 30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el proceso maravilloso. Déjeme explicar en 2 minutos, voy a hacer 3 minutos, ojalá pueda explicarlo, porque a veces no se comprende muy bien la predestinación. Una persona me decía hace algún tiempo atrás, unos meses, le ha ido muy mal en su matrimonio, divorciado, sus hijas están re mal, le ha ido mal financieramente, etcétera. Ha habido situaciones muy feas. Y en una plática me dice, es que fue mi destino. Yo fui predestinado para ser así y para hacer daño a tal persona. Y en fin, ¿para qué les cuento todas las cosas que dijo? Y no quiero decirles lo que le dije, esa no es mi intención, quiero explicar. La Biblia dice que todos fuimos predestinados. Todos, a los que llamó, a estos predestinó. ¿Qué es predestino? Es una palabra compuesta, es un regalo de Dios. Yo tengo aquí para ti un destino, pero es porque todavía no se cumple, porque está en el futuro. Yo te llamo y te doy este destino, y para que lo cumplas, ¿qué tiene que pasar en mi vida? Justificó. A los que llama los predestina, y a los que predestina los justifica, y a los que justifica los glorifica. El proceso. Pero para que yo vea el destino, predestino, tengo que ser justificado. Ahorita les doy otro versículo para que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque yo tengo un predestino, pero mis decisiones, mi libre albedrío, la libertad que tengo para tomar decisiones sobre mi vida. Dígame si Dios no nos dio un libre albedrío al grado de que cualquier hombre puede tomar una pistola y matar a otro hombre. Tiene la libertad de hacerlo. No sé si tenga la conciencia. Eso depende del grado de conciencia. Así que el que toma un arma y mata a otro es porque tiene la libertad en su conciencia de hacerlo. Por eso les decía que entre más nivel de conciencia tenga el hombre, más nivel alcanza en su vida.
La perfección se encuentra dentro del nivel de conciencia. Entre más conciencia, más sabiduría y más humildad, porque uno sabe de dónde viene y de quién viene. Todo va a ser ahí. Entonces, en ese sentido, mi libertad de conciencia, mi libre albedrío me permite cambiar ese predestino o retomarlo. Y para que yo pueda estar en el destino, tengo que ser justificado por el Señor. Ahora bien, les muestro 2 Corintios 5:21, y estamos cerca de entrar a la parte final. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se da cuenta? A Cristo lo hizo como un pecador, y luego dice el versículo ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. ¡Qué maravilla, familias! He orado mucho, como no se imaginan, para que todos los que viniéramos a esta reunión pudiéramos salir con otro nivel de conciencia del conocimiento de esto, y nos llenara de una fe, una fuerza y una energía renovada para que la obra de Cristo que hizo en la cruz no se desperdicie en nuestra vida. Y esta Semana Santa no sea un año tradicional más para nosotros, sino un nivel de iluminación por el conocimiento de su palabra. Y ahora, para terminar este punto y pasar a la parte final, 1 Corintios capítulo 6. Regrese a la carta anterior, 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice así. Fíjese lo que les decía del nivel de conciencia, para que nos demos cuenta de cómo la justificación cambia todo el asunto. Mismo hombre o misma mujer, justificado, no justificado. Lo que cambia es la justificación. Versículo 9, dice Pablo estas palabras: ¿no sabéis que los injustos, qué palabra usó? Injustos, los que no son justos, dice, no heredarán el reino de Dios. No erréis. Y mire la lista, ¿quiénes son estos injustos o injustificados? Ni los fornicarios, es decir, prácticas sexuales de todo tipo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Por aquellos que creen que Dios aprueba esto, no lo aprueba. Ni los que se echan con varones. Ustedes me entienden, ¿verdad? No lo aprueba Dios, está en la Biblia. Dios los ama, pero no aprueba esas prácticas. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros. Por si uno dice, yo zafo, bueno, pero aquí hay otra lista. Ladrones, ¿qué tal? Avaros, ¿qué tal? Borrachos, ni los maldicientes, los que dicen groserías, muchas groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, los que hacen negocios y estafan a las personas. Nadie. Porque a veces creemos que hay pecados que no son tan malos, pero dice Pablo que ninguna de estas prácticas heredarán el reino de Dios. Nadie. Porque Dios les llama injustos. Pero ve el versículo 11, y esto erais, dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Ya habéis sido lavados. Mire, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Manchas que fueron quitadas, porque Cristo es la propiciación. No estoy diciendo que podemos seguir practicándolo. Estoy diciendo que si éramos así, dice Pablo, fuimos perdonados y fuimos justificados. Entonces, cuando somos justificados,
podemos, dice aquí, entrar en el reino de los cielos. Y cuando no somos justificados, permanecemos en una condición de injustificados, o sea, injustos. Pero Cristo nos justificó, Cristo nos redimió. Y eso es maravilloso, porque por eso dice Romanos que entra a nivel de la conciencia. Y cuando nosotros, nuestra fe se conecta con ese nivel de conciencia, la fe tiene autoridad. Tenemos autoridad. Recuerdo que platicaba con mi yerno hace unas semanas atrás. ¿Qué pasa con las personas cuando no oramos? No tenemos esa seguridad de orar a Dios. La persona puede predicar, es fácil, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hablar, hacer cosas. Pero cuando se trata de orar, se requiere conciencia. Porque cuando la conciencia está mal, no hay autoridad en la oración. Porque la conciencia nos dice, ¿cómo tú me pides? ¿Cómo tú demandas promesas que se cumplan en tu vida? Se pierde. Qué diferente, ¿verdad? Por eso es que hay tantas estrellas brillando, pero no orando. Y eso es diferente. Cuando una mujer, un hombre, es de una mujer, un hombre de oración, hay algo bueno en la conciencia. Cuando no está mal algo. Y vamos a concluir. ¿Por qué es tan importante entonces que podamos comprender y saber que fuimos justificados? Y si fuimos justificados, entonces Dios nos ve como justos. Vayan agarrando el hilo, por favor. Yo les confieso, yo no me siento justo. A veces soy injusto con Jenny. Así lo pienso. Por ejemplo, no soy justo. Pero Dios nos ve como justos. ¿Y qué significa? Que hay una lista de bendiciones preciosas y maravillosas para los justos. Pero voy a usar esta palabra para que la podamos sentir más cómoda. Para los justificados. Proverbios capítulo 10. Con esto concluimos. Les voy a leer unos versículos y los que tienen Biblia, acuérdense de estos 3 capítulos. Digo, por lo menos, hay muchos más, pero para ayudarles, Proverbios 10, 11, 12 y 13, 4. Sobre todo del 10 al 12 hay muchos versículos para los justos. Y repito, cuando nos encontramos con esto, ahí le va, versículo 3, Proverbios 10:3, dice así: Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Qué le parece? Y si uno lee esto, nuestra conciencia podría decirnos: ay, sí, Dios mío, no me dejes padecer hambre, pero no soy justo. No me siento justo o justa. Pero sabe que podemos tener, por eso estoy enseñando esto, porque podemos decir: bueno, Señor, yo le digo, ¿cómo lo hago yo? Yo le digo: Señor, no me siento justo, pero por la justificación que tú hiciste por mí y la justicia de Cristo Jesús en la cruz por mis pecados, me siento justificado, y por esa justicia te pido que no me dejes padecer hambre. Puede hacerlo por Cristo, pero recuerde, ¿sabe por qué podemos hacerlo? Diga conmigo, por Cristo. Por Cristo lo puedo hacer, porque Cristo se presentó en el templo de Dios en el cielo, entró al lugar santísimo, puso su propia sangre y a través de Cristo nos justificó.
¿Sabe qué significa esto? Déjeme decirle esto de justos delante de Dios. La Biblia en la Reina Valera que leímos dice, nos presentó justos delante de Dios. Pero en la versión PDT, que es la palabra de Dios para todos, dice, Dios a través de Cristo está dispuesto a darnos su aprobación. Utiliza esa palabra, nos ve aprobados. Y en la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, la traducción lo dice así: para que nosotros podamos estar en relación correcta delante de Dios. Entonces, a través de Cristo podríamos decir que somos aprobados delante de Dios. A través de Cristo podríamos decir que entramos en una relación correcta con Dios. A través de Cristo somos justificados. Por eso, no son las religiones las que ponen en correcta relación al hombre con Dios. No son las religiones, ninguna. Lo que nos pone en correcta relación con Dios es un hombre, y se llama Jesucristo, el que nos justifica. Y dice Proverbios 10:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Otra vez, oh Señor, bendice mi vida, bendice mi cabeza, tus bendiciones sean sobre mi cabeza. No soy justo, no me creo justo, pero por la justicia de Cristo sobre mi vida. Luego el versículo 21 dice así: los labios del justo apacientan a muchos. Señor, que mis labios tengan la capacidad de apacentar, es decir, de calmar, de ayudar, de aconsejar a muchos. Versículo 24, lo que el impío dice así: pero a los justos les será dado lo que desean. Mire esta palabra, qué promesa tan poderosa, tan integral. A los justos les será dado lo que desean. Otra vez, Señor, no me considero delante de ti justo, pero Cristo me justificó. Yo te pido esto que deseo en mi vida, por la justicia con la que Cristo me presentó. Luego está el versículo 28 que dice: la esperanza de los justos es alegría. Verso 30, el justo no será removido jamás. Capítulo 11, verso 8, el justo será librado de la tribulación. Cuando yo oro estos proverbios, que oro por ustedes, pienso en varios de ustedes y a veces en los que no recuerdo los nombres, Dios sí lo sabe. Yo oro así: Señor, han sido justificados por la justicia de Cristo y delante de ti son justos. Si alguno está padeciendo una tribulación, por la justicia de Cristo líbralo, líbralo. Y así cada uno de estos. A veces hago estas oraciones, son tantas que las hago en 3-4 días, y orando porque somos justificados por la justicia de Cristo, intercediendo por cada uno de los que hemos sido justificados. Versículo 9, mas los justos son librados con sabiduría. Versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. Versículo 31, ciertamente los justos, mire este versículo, serán recompensados en la tierra. En la tierra, dice la Biblia. Y también oro: Señor, permite que nuestros ojos vean el fruto de la recompensa del trabajo hecho, de la fidelidad, de la obediencia, del servicio en la tierra. Sé que lo veremos en el cielo, pero aquí dice que en la tierra, y oro para que así sea. Sean sus trabajos, negocios, hogares, familias, vidas personales, familia, se vea ese fruto, porque somos justificados por la justicia de Cristo. Amén. Qué valioso es esto, ¿no creen? Póngase por favor de pie, vamos a concluir. Así que, queridas familias, esto es lo maravilloso que significa parte de todo lo que hemos aprendido, el que Cristo Jesús haya ido a la cruz. Va más allá de algo que a veces pensamos: murió por los pecadores. Qué bonito, qué romántico, qué bueno es Dios. Dios está cambiando vidas.
generaciones, transformando radicalmente nuestros entornos a través de nosotros y a través de quien abre su vida a Cristo. No aceptemos ni compremos un evangelio barato. El evangelio le costó a Cristo su vida, su sangre, su sufrimiento, para dárnoslo gratuitamente a nosotros. Pero a nosotros vivamos un evangelio de calidad, un evangelio con una fe consciente, que nos cueste un poquito, por favor. No estemos, como alguien dijo, en una hamaca meciéndonos mientras Dios nos resuelve la vida. Levantémonos también nosotros, pongámonos en acción con lo que sabemos, lo poquito que sabemos, y comencemos a dar esos pasos, haciendo los cambios que se necesitan hacer por conciencia. Esforcémonos por ser personas de fe con calidad. Después de todo, usted y yo vamos a disfrutar los beneficios. No lo hace por nadie, por usted mismo, para usted mismo. Porque si no lo hace, también va a disfrutar las consecuencias. Solo hay que elegir qué vivir. Eso es todo. Pero hacerlo. Le animo mucho. No menosprecie a Cristo, menospreciando la Biblia. Lea la palabra. Por favor, lea la palabra. Cambiará su corazón, cambiará su vida. Crea la palabra y viva la palabra. Si me agobian los afanes de la vida,